Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, pero sobre todo a esa audiencia que me está escuchando desde allí, desde mi isla, así luchando en contra de la interferencia y que anda con su radiecito y su antenita. Bueno, este programa comienza y es para ustedes y vamos a empezar con ese segmento que a muchos les encantan y a mí también, que se llama Contando Mentiras. Vamos a contar mentiras, vamos a meter guayaba, vamos a contar mentiras, el cuento de la buena pipa. Vamos a contar mentiras, sí, el que nunca se acaba. Vamos a contar mentiras. Fuera, hoy, escucha esto. Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, tremenda guayaba. El cuento de la buena pipa puede tener muchos nombres, cubanísimos, eso sí, llámalo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística en la consultoría, siempre entretenida e inagotable que es de desinformación, el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Humor de un solo sentido. Autor Miguel Cruz Suárez. Oigan esto. El personaje oficial. Espérate, déjame quitarme esto un momentico. Voy a quitarme un momentico que ya yo estoy aquí en contacto directo y estoy en los micrófonos. Acabo de quitarme los audífonos. El personaje oficial, el cuadro político, el simple dirigente del barrio, el que alguna vez dirigió y ya no lo hace, e incluso los miembros de las instituciones del orden o la legalidad, se han convertido en blanco predilecto a la hora de armar los personajes más ridículos, a los que se asumen roles negativos en no pocas producciones audiovisuales, humorísticas o no, de los últimos tiempos. Entonces me pregunto, ¿por qué no reírse un poco más del maceta, del que roba, del contrarrevolucionario, del que nos agrede y bloquea, del que hace de la sociedad un espacio carente de disciplina, del simulador, del vago y hasta de los pseudoartistas o pseudointelectuales? ¡Ay, qué cómico! Este artículo ha sido objeto de debate durante todo este fin de semana y bueno, y lo que va de semana. Por supuesto, nosotros no podemos dejar pasar por alto este momento. No hay mayor pseudo intelectual que aquel que escribe de esta manera y suscita al diálogo en un solo sentido. Está claro que Miguel Cruz Suárez, sí señor, está escribiendo al servicio del periódico comunista. Miguel debería ir a cortar caña, que tan mal está la zafra y no le vendría mal un fiel machetero como este, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo expuesto. En Cuba, todo es en un solo sentido. El intercambio cultural es en un solo sentido. ¿Por qué? Yo me pregunto. La cantante Albita, Los Tres de La Habana, Willy Chirino, Gloria Estefan, Ania Linares, Mirta Medina, ¿por qué ellas no pueden ir a cantar, a tocar en La Habana? ¿Por qué en la prensa de Cuba no hay matices? ¿Por qué en el noticiero nacional revolucionario todo está bien en Cuba y el mundo es el que está mal? ¿Por qué no hablan de las detenciones dentro de Cuba, de los artistas independientes que protestan contra el régimen totalitario? ¿O de la persecución de las damas de blanco o los miembros de la Unión Patriótica de Cuba? ¿O la persecución de los periodistas independientes? ¿Por qué no hablan del injusto encarcelamiento de Roberto de Jesús Quiñones Aces, abogado y periodista cubano que fue sancionado el pasado miércoles a 1 año de privación de libertad por el Tribunal Municipal de Guantánamo
por el delito de resistencia y desobediencia. Quiñones a finales de abril fue arrestado y golpeado por agentes de la policía política cuando se disponía a cubrir el juicio celebrado contra el matrimonio de Pastores Rigal Espósito, juzgados por pretender educar a sus hijos en casa. ¿Por qué no publican estas cosas en el periódico Granma? ¿No tienes acaso tú, Miguel Cruz Suárez, un compromiso periodístico real al que aferrarte que no sea el del machetero de Granma? Vaya, pregunto yo. En Cuba todo es en un solo sentido. Pero hablemos del humor. La televisión en Cuba. Sí, señor. La televisión en Cuba es controlada por el gobierno. La prensa, la radio, las gasolineras, los bancos, los programas de aspectos transgresores son autorizados y revisados por un equipo de militares que su único trabajo es supervisar la maqueta del contenido de la programación revolucionaria. Esos personajes existen. Sí, señor, porque el gobierno de Cuba quiere que existan. Chequera y Pánfilo, por ejemplo, existen porque ellos quieren que existan. Lindoro Incapaz existe porque ellos quieren que existan. 30 minutos de transgresión social a través de la sátira, sin argumentos sólidos, sin traspasar ni por un instante la línea establecida por los censores militares a cargo del ICRT. En Cuba, todo es en un solo sentido. Y el humor no es más que el reflejo de la realidad cotidiana. Es el resultado del sinsentido que establecen las malas decisiones o los malos resultados del día a día. Es lógico que en Cuba el humor se enfoque en las desgracias del pueblo y en las decisiones que toman los dirigentes gubernamentales. ¿A quién se le ocurre que los militares sean los que dirijan una facultad de medicina, por ejemplo, un hospital, la Universidad de La Habana? ¿A quién se le ocurre que en una empresa haya 2 secretarias, un director, un subdirector, un supervisor, el chofer y un mecánico? Y resulte que en esa empresa, sí señor, lo que se haga sea reparación de electrodomésticos. ¿A quién se le ocurre que el chofer de la empresa gane más dinero que el único mecánico y que el aumento salarial sea para el director de la empresa, que es, en definitiva, improductivo en Cuba? Esas son las cosas del comunismo. Y créeme que me dan risa, pero a la vez me dan lágrimas. No nos podemos reír del maceta ni del contrarrevolucionario, porque esas personas están luchando por un mundo mejor y tienen el valor de seguir adelante con la certeza de que serán censurados. Ellos le dan la esperanza y oportunidades a un pueblo que carece de esperanza y oportunidades. Y no entiendo tu duda sobre la pregunta que lanzas. ¿Por qué no reírse un poco más del que hace de la sociedad un espacio carente de disciplina, del simulador, del vago y hasta de los pseudoartistas o pseudointelectuales? Y por lo que me parece un disparate esa pregunta, es que el humor en Cuba habla precisamente de los simuladores, de los vagos, de los pseudoartistas, de los pseudointelectuales, y no hay mayor ejemplo que el mismísimo presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que su nombre es Luis Morlote. Luis Morlote se define a sí mismo como continuidad. ¿Continuidad de qué, caballero? De la decadencia del arte en Cuba. De la decadencia del arte en Cuba, vaya, pregunto yo. El humor en Cuba sí habla de ladrones, que no son más que aquellos que dirigen las políticas de empresa, la política del país y el destino de 11 millones de cubanos atrapados en esa isla y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Ellos inventaron su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña.